En este jueves de la tercera semana del tiempo de Navidad, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 4, 14 al 22a. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje en donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Siguiendo con la presentación que hace la Iglesia de Jesús como el Mesías, que es el propósito de esta tercera semana de Navidad, en el texto de hoy Lucas nos muestra a Jesús haciendo su presentación pública en Nazaret. Lucas es el único evangelista que hace que el ministerio público de Jesús empiece en Nazaret. En Marcos y Mateo, Jesús inicia su anuncio público en Cafarnaúm, en Galilea, y según Juan, Jesús comienza su anuncio en Caná de Galilea. Todos, sin embargo, coinciden que Jesús inició su ministerio en Galilea. El relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Inmediatamente antes, Lucas nos ha narrado el pasaje de las tentaciones de Jesús. Durante su vida, Jesús tuvo que vencer las tentaciones principales que tiene toda persona y que son básicamente tres: la tentación a la riqueza, es decir, a la comodidad, a la seguridad; la tentación a que hablen bien de uno, a los honores, a la fama; y la tentación al poder, a la autoridad, al control. El problema no está en tener bienes, ni fama, ni poder, sino en que por buscar tenerlos, vayamos en contra de la verdad, de la justicia y de la vida. Bueno, pues una vez vencidas las tentaciones, y con la fuerza de ese mismo espíritu que lo había acompañado durante las tentaciones, Jesús volvió a Galilea. Ayuda a tener en claro qué era Galilea. Como saben, en tiempos de Jesús, todo el país de Israel, incluida Galilea, estaba sometida al poder de los romanos. Los romanos habían puesto reyes títeres para que gobiernen localmente con su aprobación. Y así, cuando Jesús inicia su vida pública, en Galilea gobernaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, y que hacía todo lo que Roma le decía. Galilea es un territorio bastante pequeño, unos 80 kilómetros de largo por 32 kilómetros de ancho. Se la conocía como la Galilea de los gentiles, porque a pesar de haber sido reconquistada por los judíos unos 200 años antes, aún vivía en ella mucho extranjero. Galilea tenía dos ciudades importantes que eran básicamente romanas y que habían sido construidas por Herodes Antipas para ser sus capitales. Estas ciudades estaban llenas de extranjeros y ninguna de ellas fue visitada por Jesús. La primera capital fue Séforis, que queda solo a 8 kilómetros de Nazaret. Sin duda Jesús la debió conocer, pero su nombre ni siquiera aparece en los evangelios. La segunda capital fue Tiberíades. Herodes le puso ese nombre en honor al emperador Tiberio. Quedaba a orillas del lago, muy cerca a Cafarnaúm, pero su nombre solo es mencionado una sola vez, en Juan 6:23, y de manera tangencial. En Galilea está Nazaret, que fue el pueblo en donde Jesús se crió. Se encuentra encerrada entre cerros, pero muy cerca del fértil valle de Jezreel y de 3 caminos principales romanos. Hemos de suponer que Jesús se crió y vivió en Nazaret, pues conocía muy bien la región, sus costumbres, su cultura, y además debió haber hablado el arameo,
con el dejo Galileo. En Nazaret estaba toda su familia, su clan familiar que incluía tíos y primos. Los clanes eran grandes y los lazos familiares muy estrechos, y todos los miembros del clan se consideraban y se llamaban entre sí hermanos. En Nazaret su padre tuvo un taller de carpintería y a su muerte, y como era la costumbre, Jesús debió heredar el taller y el trabajo de su padre. Como dijimos, para Lucas, Jesús empezó su anuncio de la buena noticia en su propio pueblo. Y desde Nazaret, dice Lucas, que su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Ahora bien, de toda esa actividad que Jesús inició en Nazaret, Lucas, en el relato de hoy, nos narra lo que probablemente fue la primera, la inaugural. Y dice Lucas que fue a Nazaret, donde se había criado, y allí tuvo lugar la inauguración de su vida pública y su presentación como el Mesías esperado. Dice Lucas que en esa ocasión entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Este verso nos dice dos cosas. Primero, que entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar natural en donde Jesús le podía hablar a su pueblo, pues la sinagoga era el centro de la comunidad y en donde todos se encontraban. En las sinagogas no se ofrecían sacrificios. Esto solo se podía hacer en el templo de Jerusalén, pero en ellas la gente aprendía la ley de Moisés y le daba culto a Dios. Todo pueblito y aldea tenía una sinagoga. Es más, donde había 10 hombres ya había una sinagoga, aunque no hubiese edificios, pues Dios estaba allí. Y segundo, nos dice que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga de Nazaret los sábados. Jesús fue un judío practicante, y en la sinagoga hablaba de Dios, rezaba y socializaba. Pero no solo él, todo el pueblo era creyente y practicante, y todos iban a la sinagoga. El pueblo se reunía en la sinagoga los viernes al atardecer, que para los judíos era ya el sábado, y los sábados por la mañana. Probablemente ese sábado, como todos los sábados, familias, amigos y conocidos se encontraban en la sinagoga. La costumbre era que uno de los hombres adultos leyese algún pasaje de la Escritura y lo comentase. Y esta vez, tal vez como deferencia, porque había vuelto al pueblo, le piden a Jesús que lea la lectura. Entonces dice el texto que le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje de Isaías, que es el que leerá. Las sinagogas tenían ejemplares de los libros sagrados judíos, para nosotros el Antiguo Testamento. Estos libros eran de papiro o pergamino, y lo que hacían era coser una hoja detrás de otra y hacían un largo rollo para cada libro, que solían guardar en cilindros de cuero. Estos rollos tenían un palo de madera en cada extremo y el rollo se enrollaba en cada extremo. Esta vez le entregaron el rollo del profeta Isaías y al estirar ambos extremos, dice el texto que encontró el pasaje en donde está escrito Isaías 61, 1 al 2. Y dice el texto de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. El año de gracia es el año del perdón, en donde todo pecado es perdonado y toda deuda es saldada. Este pasaje de Isaías describe la alegría de los judíos por el fin del exilio en Babilonia, que tuvo lugar unos 550 años antes, una liberación que vendría por la mano del Mesías. Es un pasaje muy bonito y lleno de esperanza, especialmente para quienes le están pasando mal, como los pobres, los cautivos, los oprimidos y los pecadores. Sin embargo, eso que anunciaba Isaías no se había cumplido, pues aún después del exilio el pueblo siguió sometido a potencias extranjeras. Pues después de los babilonios vinieron los griegos, con Alejandro Magno, y ahora en tiempos de Jesús estaban los romanos.
Las palabras de Isaías eran un sueño para los judíos y esperaban que algún día, y pronto, se hiciesen realidad con la venida del Mesías. Lo sorprendente no es que Jesús haya leído a Isaías, sino lo que dijo después. Terminada la lectura, Jesús hizo lo usual. Enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. La gente entonces esperó el comentario al pasaje que solía hacer el lector. Dice el texto que toda la sinagoga, atenta, tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Jesús se sirve de este pasaje de Isaías para iniciar oficialmente el anuncio del reinado de Dios. Hoy se cumple lo que acaban de oír. Y les dice que Él es quien ha sido enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año del perdón. De esta manera Jesús se presenta como el Mesías esperado, como aquel que va a hacer realidad un mundo nuevo. Al inicio el pueblo se alegró del anuncio, pues era una noticia esperada. Y dice el texto que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero Lucas inmediatamente nos dirá que desgraciadamente el pueblo lo va a rechazar. A manera de conclusión, los invito a imaginar a Jesús en medio de su propia gente, en medio de quienes lo habían conocido desde que nació y que nunca habían visto nada fuera de lo normal en él. Anunciarles que él es el Mesías esperado. Fijarse pues en las reacciones de la gente, en las de su familia y en las de sus amigos. Y si bien por un instante los suyos se alegraron, después no le van a creer. ¿Cómo puede ser él, a quien han conocido toda la vida? ¿Cómo puede ser el Mesías esperado? Ojalá nosotros lo creyésemos, pues si lo hiciésemos, permitiríamos que Dios reine. Ofrezcámosle a Jesús nuestros brazos, nuestros pies, nuestra voz, toda nuestra persona, para que por medio nuestro Él pueda reinar y así hacer que éste sea un mundo mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.